Buena gente, ¿qué tal? Es momento de hablar sobre los equipos paraguayos que han jugado la Copa Libertadores de América a lo largo de la historia de esta competición, iniciando con el Olimpia. Olimpia tuvo 45 participaciones en la Conmebol Libertadores, teniendo 3 títulos ganados en el 79, 1979, 1990, 2002 y 4 finales perdidas, 1960, 1989, 1991 y 2013, respectivamente, lo que ha dejado el Decano, el Expreso Decano, que es el único equipo que ha ganado Libertadores en Paraguay. Vamos con Cerro Porteño, que tiene 44 participaciones en la Conmebol Libertadores. En la Azulgrana, el Ciclón ha llegado a 6 semifinales a lo largo de su historia y con ello ha conseguido ser uno de los equipos muy asiduos a la Copa Libertadores de América, actualmente conocida como Conmebol Libertadores. El próximo año también ya está clasificado, así que será su participación número 45 el próximo año. Esto gracias a ser el segundo equipo con mayor puntaje en el acumulativo, ya que parece difícil el que sea campeón de clausura. Vamos con Libertad, el equipo con 22 participaciones consecutivas, o sea, en realidad 22 participaciones en la Conmebol Libertadores, será la 23 el próximo año. El Gumarelo ha conseguido llegar a semifinales en 2 ocasiones, en 1977 y en 2006, cuando enfrentó al Internacional de Porto Alegre, equipo que sería campeón de aquella Libertadores y sería campeón también mundial, al vencer al Barcelona en aquella temporada a final de año en Tokio. Libertad goza de un gran presente y se ilusiona con tener una buena participación el próximo año y se ha destacado por grandes transferencias en los últimos tiempos. Vamos con Guaraní, el equipo con 20 participaciones en la Conmebol Libertadores. El legendario ha llegado en algunas ocasiones a la fase de semifinal, antes con el formato de fase de grupos, segunda fase de grupos con 3 equipos. Y la última oportunidad que llegó en semifinales fue en 2015, cuando fue eliminado por River Plate, que sería el campeón de aquella edición, ante Tigres de México, justamente el rival que venció a aquel River Plate. Vamos con Nacional, 9 participaciones en la Conmebol Libertadores, Copa Libertadores de América en tiempo pasado. Nacional es el segundo equipo paraguayo en llegar a una final de Copa Libertadores. Esto lo logró en la edición 2014, cuando enfrentó en la final a doble partido al San Lorenzo de Almagro, que sería campeón de aquella edición, y el tricolor buscará volver a través del acumulativo a la máxima competencia a nivel de clubes de Sudamérica organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. El siguiente club en esta lista es Sol de América, el danzarín, el unicolor de Villa Elisa, el club que ha disputado en 6 oportunidades la Conmebol Libertadores. Actualmente vuelve de una efímera estadía en la intermedia a la primera edición del fútbol paraguayo, y en la época de los 90 fue su mejor participación en esta Copa, que es la Libertadores, llegando a cuartos de final, siendo eliminado en aquel entonces por el Olimpia. Sportivo Luqueño tuvo 3 participaciones en la Copa Libertadores, la última en 2008, luego de ser campeón en la temporada 2007 de la Liga Paraguaya de Fútbol, y con ello la Auriazul conseguía una clasificación histórica a la Conmebol Libertadores. Vamos con Atlético Colegiales, el único equipo que no está en primera edición, pero está en esta lista al tener 2 participaciones en la época de los 90 en la Libertadores, cuando era un equipo muy asiduo de primera edición y que peleaba por acumulativo y demás. Vamos con el 12 de octubre, también tiene 2 participaciones en la Conmebol Libertadores. Actualmente jugará el próximo año la primera C por motivos administrativos debido a impago de deudas. Pero este equipo de 12 de octubre de Itagua se dio la dicha, por ejemplo, de ganar un campeón de América como Gremio de Porto Alegre en una edición y tuvo 2 participaciones en esta copa. Vamos con Tacuarí, un equipo también que disputó en 2 ocasiones la Conmebol Libertadores. El Decano de Barrio Jara, que ha clasificado en unas oportunidades a esta copa a través de la acumulativa, haciendo una gran labor en este siglo XXI, en la primera edición, en su etapa gloriosa, en la primera de nuestro fútbol.
Y por último, en esta lista, antes de hablar del equipo debutante, Deportivo Capiatá, equipo que tuvo una participación en la Conmebol Libertadores en la temporada 2015, cuando desplazó a Cerro Porteño en una temporada anterior por el acumulativo por una diferencia efímera de puntos, y esto lo llevó a clasificar las fases previas de la Conmebol Libertadores y con ello va a ser un hito histórico para el fútbol paraguayo. Y por último, la razón de este vídeo: Trinidense, la Arruaneta, el equipo comandado por José Arrua, DT del Deportivo Trinidense, y pilares fundamentales como Chiquito Jiménez, Víctor Samuel Arquero, Marcos Riveros, también está César Benítez, entre otros. El Club del Barrio Santísima Trinidad clasifica por primera vez en su historia a una Copa Internacional y nada más y nada menos que una Copa Libertadores de América. Hecho sin precedente para este barrio, ya que un equipo que es el archirrival, el clásico rival del Trinidense, que es Rubio Ñu, en varias ocasiones que estuvo en primera división, intentó clasificar a copas internacionales, cosa que no logró a lo largo de su historia. Pero este equipo trinidense, el Xeneize, conocido comúnmente aquí en Paraguay, ha logrado clasificar a la Copa Libertadores de América. Un aplauso para este equipo, porque la verdad ha hecho una grandísima temporada. O era por acumulativo o era por Copa Paraguay, pero esto se da gracias a la victoria 3-1 de Libertad ante Nacional, y porque Libertad ya tiene un cupo como Paraguay 1 por ser el equipo con más puntos y ya ser campeón de la apertura, ya da su lugar a este cupo que se le da a la Copa Paraguay, que es un cupo a Libertadores en fase 1, en donde estará Trinidense el próximo año, con solo ser finalista, debido a que Libertad, su rival de turno en la final, ya está clasificado a la Libertadores. Así que felicitaciones a todos los hinchas del Trinidense y ojalá que le vaya muy bien en esta copa y que puedan hacer una gran labor el próximo año, y también el tema económico, que los ayudará muchísimo para poder armar un plantel decente para enfrentar este desafío que es participar en la Conmebol Libertadores. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.